Viabilidad de un proyecto. Es la materia de estrategias de proyectos emprendedores de la formación para el trabajo del cuarto semestre del Bachillerato General Estatal de Puebla. Del docente ingeniero Eduardo Ismael Torres Gómez lo recibe como un anfitrión. Gracias. El propósito de este video es determinar la manera de verificar la viabilidad de un proyecto empresarial. Aquí viene y cabe esta pregunta. ¿Cuáles son los aspectos a revisar para determinar la viabilidad de un proyecto empresarial? Esto es lo que necesitamos determinar. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado, se debe explicar cuál es su finalidad, sus objetivos, beneficiarios, productos, actividades, cronograma, presupuesto, etc. Viabilidad es la cualidad de lo viable, de lo que puede concretarse, de aquello que puede salvar los obstáculos esperables en el camino que debe transitar. Se asemeja al concepto de posibilidad, pues lo posible indica lo que puede ser o suceder o que puede realizarse. Factibilidad no se expresa como condicionalidad, por el contrario, refiere a una etapa del avance del proceso de preinversión en la que se analizan y evalúan distintas maneras de hacer el proyecto, de materializar la intervención, y se exponen en forma ordenada y jerárquica cuáles son las opciones principales que se analizaron para concretarlo. Rentabilidad brinda información sobre el desempeño de estos fondos invertidos, medidos en términos de razón o tasa. Rentabilidad puede asociarse así a rendimiento, aunque este concepto es más genérico y se utiliza no solo respecto de los fondos. Los estudios de viabilidad son concomitantes, se encuentran con los restantes estudios que componen la formulación del proyecto. No son previos a estos ni posteriores. Los estudios sobre viabilidad siguen el curso de profundización de intensidad analítica que se verifica en la formulación. La formulación recorre las distintas dimensiones de un proyecto, financiera, técnica, operativa, etc., y a medida que se profundiza, atraviesa distintas etapas: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo. La viabilidad indica también la capacidad del medio receptor de asimilar las modificaciones originadas en la intervención en forma sostenible. De esta forma, los análisis de viabilidad son estudios de las distintas dimensiones del ambiente. Esta categorización no implica negar la especificidad de otras dimensiones analíticas que ameriten la introducción de nuevos análisis específicos. Tampoco desconoce que varias de ellas muestran solapamientos cuando son abordadas en forma aislada y que algunas de ellas no son significativas en cierto tipo de intervenciones. No obstante ello, se parte de estas 8 categorías, pues son las que se consideran en la mayoría de los documentos de proyecto. De un proyecto informa sobre la disponibilidad de recursos monetarios en los momentos en que la ejecución o la operación del proyecto los necesita. La profundidad de los análisis está relacionada con la complejidad y magnitud de los proyectos. La información para este estudio proviene del análisis de flujo de fondos y que esta herramienta se utiliza también para obtener estimadores relativos al desempeño financiero de la iniciativa. Los estudios de viabilidad jurídica, ausentes en buena parte del análisis de proyectos, informan sobre el grado de compatibilidad de la intervención prevista con el bloque normativo preexistente o esperado. En efecto, toda intervención se despliega en medio de un orden jurídico institucional al que debe adecuarse.
Los estudios de viabilidad organizacional e institucional abordan las capacidades de la empresa u organización previstos como responsables de la ejecución y o operación, mantenimiento y administración del emprendimiento. El conjunto de estudios y análisis indicados que brindan información sobre el grado de viabilidad derivado de las aptitudes técnico-operativas de una organización dan cuenta de su importancia. Es conocido que en buena parte de los proyectos la existencia de alguna de las debilidades descritas es fuente de dificultades, demoras, incrementos en los costos, demoras en la producción de beneficios, aparición de impactos negativos y otras contingencias de diferente magnitud. La viabilidad tecnológica de una intervención está directamente vinculada con la sostenibilidad de la configuración seleccionada para sus componentes tecnológico-intensivos. Precisar esta condición requiere el reconocimiento del estado de arte de la tecnología utilizada, de los tiempos estimados de la obsolescencia, de la existencia de tecnologías alternativas y de las previsiones sobre desarrollos tecnológicos en etapa preindustrial con posibilidades de expansión en el corto y mediano plazo. Este componente ha tomado en las últimas décadas una dimensión tal que lo independiza de los estudios y análisis de preinversión para constituirlo en un objeto de estudio autónomo, con metodologías específicas y una relevancia jerárquica tal que impone su desarrollo en forma exhaustiva y con formatos y requerimientos singulares. No es ajena a esta autonomía y especificidad la creciente comprensión a escala mundial de la importancia de marcar las intervenciones del hombre en consonancia con la capacidad de asimilación que de ellas tenga el ambiente en que se manifiestan. La viabilidad social de un proyecto expone, en forma estructurada, la vinculación de la intervención con el conjunto de actores involucrados en la misma. Esta dimensión analítica ha crecido en importancia, merced a la expansión de las formas de participación ciudadana en las acciones públicas, antes reservada en forma exclusiva a los actores del sector público. La viabilidad política no refiere solo a la voluntad del decisor respecto a la iniciativa propuesta. En rigor, la construcción de una decisión de intervención atraviesa siempre los espacios político, institucional y técnico. No existe una decisión absolutamente independizada de uno u otro componente. Y aquí concluimos con la actividad a realizar, buscando que esa pregunta del inicio se pueda aclarar. Vas a elaborar un mapa mental que explique los aspectos a revisar para determinar la viabilidad de un proyecto empresarial. Hasta aquí el gusto de haber estado con ustedes y hasta la próxima.